Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con un reloj ya bastante conocido, muy famoso y altamente buscado para los seguidores de la línea vintage de esta marca japonesa Casio. Ya visto en el canal, pero ahora en una versión la cual no pude resistirme. ¿Pero les guste? Pues veamos. Pues este reloj es perteneciente a la línea A168WEM-1 y así es perteneciente a la línea A168W, de la cual ya tuvimos una reseña en este canal, pero aquí en su formato o su línea clásica. Pero ahora lo que quiero es mostrarles este diseño, el cual, bueno, ya vieron en la portada de la miniatura, pero ahora en su versión monocromática, blackout o, como pueden decir algunos, en negativo. Donde ya mencionaba en un video anterior, pues la versatilidad que nos da esta línea o estos modelos de A168, donde a pesar del cambio de color en extensible, pues lo que más es ese cambio en la carátula en cuanto a tonalidades. Quisieron darle un toque un poco más sobrio, no caer en excesos de colores y potenciando su uso casual, nunca dejando de lado la calidad que nos brinda la marca japonesa Casio. Pasando a sus especificaciones, pues tendremos un ancho de caja de izquierda a derecha de 36,3 milímetros, de arriba hacia abajo de 38,6 milímetros, un grosor de la misma de 9,6 milímetros, mantiene lo de su línea original, un ancho de extensible o espacio entre asas de 18 milímetros, peso aproximado de los 51 gramos, resistencia al agua, pues su cristal no es mineral, es plástico acrílico. Y donde vamos a notar una diferencia es en el costo, ya que se eleva un poco de su precio del modelo original. Aquí será de alrededor de los 59 a los 75 dólares norteamericanos, como siempre digo, dependiendo de dónde se adquiera, si es digamos tienda o alguna página online. El reloj nos llegará con su extensible de acero inoxidable. Podemos notar la unión de los eslabones en acero cepillado, aquí lo pueden ver. Por el otro lado, pues obviamente notamos los dobleces que se hacen para las uniones. De hecho, se ven limpios, no se ven todos pellizcados. Algo bueno es que no son huecos, sino sí se notan sólidos. De hecho, tienen buena flexibilidad por ambos lados para el ajuste en la muñeca. Ambos sujetos por dos pernos a la caja. Mantienen números de referencia, tanto uno como el otro. Y obviamente para sujetarse a la muñeca tendremos el broche clásico, donde en la parte superior tendrá la marca grabada. Ahí está. Por detrás no tiene nada, simplemente las partes metálicas para unirse, y por debajo tenemos el sujetador, el cual se puede hacer hacia adelante o hacia atrás, o en este caso zafar para ajustarlo al tamaño de muñeca, simplemente levantando o introduciendo un pequeño metal aquí donde está la flecha. Se levanta, ajustamos adelante o atrás y presionamos al tamaño. De hecho, aquí dejo un video donde genero cómo hacer ese ajuste de forma rápida. Después de que ya lo tenemos a la medida, pues obviamente para cerrarlo a la medida correcta, esta pequeña curvatura o este pequeño gancho se va a sostener mediante el pequeño tubo y presionamos con la pestaña. Listo. Si queremos desprender, pues, o abrir, jalamos hacia otra vez el clic y listo. Aquí colocado en la muñeca, pues obviamente no es para nada incómodo, es ligero. Les mencionaba ya, se ajusta muy bien con estos eslabones, da muy buena flexibilidad de ajustarse a la mayoría de muñecas, para que noten también como referencia el tamaño a una como es la mía, que tiene una medida de 16,5 centímetros. No es una muñeca tan gruesa, y además donde yo lo tengo acomodado. Algunos me llegan a mencionar que lo colocan sobre el huesito o por la parte de atrás, pero bueno, siento que eso ya depende del ajuste de cada quien. Yo generalmente estoy acostumbrado a colocarlo aquí, pero bueno, luego es una punta que también me dejan en comentarios. Algo que no quiero dejar pasar es que el ajuste generalmente siempre es dejando un dedo o que quepa un dedo entre la muñeca y el extensible, para que así nos dé un poco de juego al momento de tener movimientos y no se presione demasiado la correa o extensible. Pasando la caja, la cual nos llega más con forma hacia lo cuadrado, podemos ver del lado izquierdo dos botones para manipular las funciones. Estos son de acero inoxidable en plata, y del lado derecho tendremos solo uno. Algo a mencionar es que lamentablemente la caja no es de acero inoxidable, sino de resina cubierta por este cromo en plata, que nos da ese acero pulido. Se puede notar el brillo, incluso aquí al poner apenas el dedo pues se notan las huellas digitales. Algo a mencionar es que sí tiene muy buena manufactura o está muy bien hecha. No podemos notar excesos en sus cortes, se ven muy bien las uniones. Además de que el desgaste de este cromo se llega a dar, pero créanme que tarda muchos años en hacerse, porque ya algunos luego llegan a preguntar en comentarios o lo mencionan donde sí, en algún golpe y se llega a despostillar, pero eso ya también depende del trato que le demos a nuestro reloj. Si lo vemos por el lado posterior, pues tendremos sí la tapa de acero inoxidable, pero aquí en acero cepillado tendremos la marca grabada de Casio, después el número de módulo que es el 3298 A168WE, de ahí Stainless Steel Back, que esto es de acero inoxidable, resistente al agua, hecho en Tailandia o Made in Thailand.
Aquí el water resistant no nos indica la cantidad o los metros, pues lo tomaremos como el mínimo, donde solo nos permite por debajo de 30 metros para cualquier actividad como simplemente lavado de manos, algún tipo de salpicadura ocasional. Para nada es sumergible, o si lo hacen pues puede que llegue a resistir, pero para nada presionen los botones por debajo del agua. Vámonos ya directo a la carátula. Ya está por demás mencionar que solamente se están usando estos dos colores para darle esta sobriedad, y de hecho sí, de forma más austera, porque a pesar de que solamente están usando estos dos tonos, digamos, aunque la carátula no es completamente negra a esta orilla, sino que llego a notar un tipo de como marrón, o tal vez sea mi apreciación. No sé, para los que lo tengan, si pueden decirme si también lo ven de esa forma, donde no es completamente en negro esta parte o esta orilla. Aquí lo voy a marcar. Todo esto donde se encuentra la serigrafía de la marca de Casio, donde por el lado izquierdo tendremos Casio Water Resist, después del lado derecho estará Stop, el lado izquierdo también qué hace cada botón, Like, la luz y Mode. Por debajo solamente Illuminator, y por en medio tendremos dos líneas blancas que separan el display de la carátula. Por dentro pues las indicaciones que ya sabemos, PM o AM, dependiendo, esta pequeña campana la cual hace ese sonido cada hora. W, el nombre del día en inglés, tendremos también el número del día, además de ya pues la indicación de hora, minutos y segundos. Ahora, si lo vemos con su contraparte, pues ya que lo tenemos aquí, que es el clásico original, quiero que noten que lo que nos está retirando es esta parte de electroluminescence. Lo genera, pero solamente nos deja esta línea en blanco, y por debajo retira el water resist y lo coloca en la parte superior. Aquí solamente tendremos Water Resist Illuminator Casio, a diferencia de su parte izquierda donde nos retira alarma y cronómetro. Entonces pues también podemos llamarlo un poco minimalista si quieren verlo de ese lado. ¿Qué funciones obtenemos con este bonito reloj, además de hora y fecha que observamos en su display principal? Pues el poder cambiar formato de 12 a 24 horas con el botón derecho. Presionamos y de 6 de la tarde cambia al formato de 24, o sea a 18 horas. Presionamos y nos regresa. De ahí si presionamos Mode pues tendremos la primera función, que es de alarma. Ahí vemos AL, la cual se puede programar para estar sonando cada día, activar o desactivar. De ahí presionamos Mode y nos cambia el cronógrafo. Presionamos el botón derecho e inicia. Simplemente presionamos y generamos el 0 si presionamos el botón izquierdo. Volvemos a presionar Mode y nos cambia ya a la pantalla principal. Tendremos hora y fecha, el cambio de 18 a 24 horas, alarma, el cronógrafo, además de ese beep también o sonido característico de cada hora. También para todo esto tengo aquí un video que les dejo en la tarjeta de la programación de este tipo de relojes o de este tipo de módulos de forma rápida y mejor explicado. Ahora pasemos a ver la función que nos remarca en la parte inferior de Illuminator. Pues quitamos las luces y veamos. Al presionar el botón izquierdo pues no tendremos ningún problema para visualizar la hora en lugares sin luz. Pueden notar que se iluminan obviamente los números, el display se ve ligeramente azul. Ahora por el otro lado colocaré el A168 original. Los que ya lo tienen pues notarán la diferencia, que en uno es el display iluminado con los números en negro y en el otro pues sí tiene ligeramente iluminado el display, pero nos da mayor brillo en los números. Entonces con ambos no tendremos ningún problema para visualizar la hora y toda la información en pantalla. Aquí los dos sí lucen de forma excelente. Bueno, creo que con esto tuvimos ya una buena mirada a esta línea de relojes Casio A168. Sabemos lo que nos ofrecen: una buena programación, buena visibilidad en pantalla, una excelente visibilidad nocturna. Un costo, pues pienso yo, respetable, que aquí va más pegado a este nuevo diseño que ya mencionaba para alguien que busque algo un poco más sobrio. Es totalmente casual, entonces luce en cualquier tipo de vestimenta sin ningún problema, cómodo al uso y obviamente respaldado por la calidad de Casio. Ya depende obviamente de a ustedes cuál les agrada más, si es alguno de estos dos o algunos otros de los que pertenecen a la línea, como en otros colores, pero bueno, eso ya es cuestión propia. Ya solo me queda esperar sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión. Si les agradó, pues apoyen con su like, compartan el video. A quien no esté suscrito puede hacerlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Y ya sin más, pues nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.